Buenas noches a todos. Bueno, retomando con lo que es impresión 3D, vamos a ver un poco las partes de la impresora. Bueno, acá tengo un modelito de impresora de ejes cartesianos, la característica que tiene este modelo es que tiene una estructura metálica. O sea, toda la estructura es un perfil de chapa bastante grueso, que como ven está todo unido, atornillado. Eso mejora mucho la rigidez estructural y por lo tanto el funcionamiento de la impresora en lo que respecta a la calidad de la pieza terminada. Bueno, esta es una característica impresora 3D de eje cartesiano. De estas, como le había comentado anteriormente, tenemos impresoras con estructura plástica, con estructura de chapa, con estructura de madera. Bueno, hay varios modelitos. Cuando nosotros empezamos a ver las partes de la impresora, tenemos que distinguir a grandes rasgos sectores, ¿no es cierto? Todo esta sería la estructura o el armazón que sostiene todos los demás componentes para el correcto funcionamiento. Vamos a empezar a ver cómo parte por parte una impresora 3D de eje cartesiano. Bueno, este sector que tenemos acá es la cama de impresión. La base de impresión, bueno, tiene varios sinónimos. En este caso tiene puesta un vidrio con estos sujetadores que están acá. Como ven, es un vidrio bastante grueso, de 4 milímetros en este caso. Y ahí estamos viendo la base original de impresión, que es de aluminio, que es la que se calienta para poder realizar la impresión. O sea, nosotros, como comentamos anteriormente, tenemos dos posibilidades: trabajar con cama fría o con cama caliente. Algunos tipos de plástico se puede trabajar con cama fría y hay otros que sí o sí tiene que ser con cama caliente. Bueno, acá yo puse un papelito para distinguir los ejes. Cuando nosotros hablamos de este tipo de impresora, hablamos de movimiento en tres ejes: el eje X y el eje Y. Y el eje X es a lo ancho, el eje Y es la profundidad. La cama se mueve en profundidad a través del eje Y. Como ven, la cama, a través de estos rodillos que están acá, se desliza la cama. ¿Y qué es lo que la mueve? Esta correa dentada que está accionada por este motor que está al final. Ese motor impulsa el eje Y en profundidad. El eje X, en realidad la plataforma en este tipo de impresora no se mueve lateralmente, sí en profundidad. ¿Qué se va a mover lateralmente? Y va a ser la función del eje X, el cabezal de impresión en el puente de impresión. Bueno, acá tenemos esta estructura de aluminio y en el lado izquierdo la misma estructura de aluminio con un motor y una correa, un rodillo y una correa que va a accionar el cabezal para moverse en el eje X. Este es el cabezal de impresión y va a poder trasladarse con ese motor que lo va a accionar a través de toda la plataforma. Ahora el eje Z, habíamos dicho que el eje Z era la altura. O sea, acá tenemos el inyector de plástico y bueno, la altura de la capa la va a estar dando la posición de este cabezal con respecto a la plataforma. ¿Cómo se logra eso? A través de estos dos motores que están acá, uno a la izquierda y uno a la derecha. Esos motores, a través de este acoplador, sujeta un tornillo, una varilla roscada, que va a estar
enroscado sobre esa tuerca que está acá, solidaria a esta estructura. Lo mismo tenemos a la derecha, motor, acoplador, varilla roscada y esa tuerca que se ve un poquito más clara acá. Cuando gire este motor, y lo mismo hace el del otro lado, o sea, los dos están acoplados solidariamente. Cuando uno gira un giro a la derecha, el otro hace lo mismo y así sucesivamente. Eso permite que esta estructura del puente se pueda elevar o bajar en forma paralela a la plataforma. Siempre la distancia del cabezal tiene que estar paralela en cualquier posición con la plataforma para poder tener una impresión correcta y de calidad. Bueno, eso con respecto a la plataforma. A los motores, como vimos, tenemos un motor que mueve el eje X, dos motores, en este caso en esta impresora, que mueven el eje Z, que es la altura, un motor que mueve en profundidad, que está allá al fondo, y es el eje Y. Y bueno, el otro motorcito que vamos a tener, nos está faltando uno, va a ser el que va a arrastrar el material. Bueno, así tenemos el material de impresión, en este caso es PLA. Está calzado en una base a tal fin en esta impresora. Viene el plástico y acá tenemos el dispositivo que va a empujar el plástico. ¿Cómo es empujado? A través de ese motor que lo estamos viendo, que está solidario, ese motor que vemos atrás, que está solidario a través de un ejecito, ese es el eje, a ese rodillo con dientes. Fíjense que ese rodillo con dientes está presionando a través de esta otra rueda que tiene una canaleta el plástico. Acá hay un resorte a través de ese tornillo que está acá arriba y este otro tornillo que está acá. Le podemos dar la dureza, o sea, cuando yo voy a accionar un poquito, lo voy a aflojar. Ven la forma que tiene este resorte, empuja y hace que esto empuje el plástico. Recuerden que este plástico era de 1,75 milímetros de espesor. La fuerza de esto va a ser la fuerza de arrastre que tenga. Tampoco me debo pasar con el apriete porque voy a lastimar el plástico. Yo no quiero lastimarlo porque si no voy a tener otros problemas. Tiene que ser lo justo para que tenga la fuerza suficiente para empujarlo a través de este tubo de teflón. Recorremos el tubo de teflón que entra al cabezal de impresión. Vamos a mirar un poquito a más detalle el cabezal de impresión, qué es lo que tiene. Vemos el cabezal de impresión que ingresa el plastiquito por el tubo de teflón. Y bueno, vamos a ver acá una turbinita, un ventilador. Y acá en la parte inferior estamos viendo el elemento que va a calefaccionar o que se va a calentar y el que va a producir que se funda el plástico que va ingresando a través de ese tubo. Bueno, y acá al final vemos el pico, que en este caso tiene 0,4 milímetros de diámetro, donde va a salir el plástico fundido. Acá está la resistencia calefactora, que es la que se calienta para producir que se funda el plástico. Y esta turbinita lo que va a hacer, va a mantener a una temperatura que en la parte superior del cabezal que no funda el plástico. Yo quiero que el plástico se funda acá al final y no que se funda ingresando. Entonces esto nos va a ayudar a esta turbinita. Hay otros tipos de cabezales que tienen otra turbina más que va a largar un chorrito de aire para ayudarme a enfriar la pieza. En este caso esta impresora no tiene esa posibilidad. Bueno, acá no lo alcanzamos a ver, pero ese cable que ingresa acá, blanco,
es el sensor de temperatura que está ahí atrás del cabezal, de la resistencia de temperatura. No se alcanza a notar, me lo tapa la posición del cabezal. Vamos a los cables, bueno, que salen del cabezal, van por esta malla para mantener cierta movilidad. Vamos a ver la pantallita que está en la parte superior de la impresora con este botón, un calce para una tarjeta de memoria. Yo le voy a girar un poquito para poder ver la parte de atrás de la impresora. Ahí alcanzamos a ver la tarjetita de memoria donde vamos a poder enviar el archivo para grabar. Bueno, esta impresora, todos los elementos están encerrados, o sea, las placas, la fuente de alimentación, está todo acá adentro. El acople de la energía y un interruptor de encendido acá al final. Una salida de un cable USB para conectar a una computadora, si quiero conectarla a la impresora directamente a una computadora y trabajar directamente en la impresora. Yo la voy a encender para ver algunas funciones que podemos trabajar en el display. Voy a conectar la alimentación. Ahí está encendiendo la pantalla. El Marlin es el software que tiene para trabajar la impresora. Yo voy a detener la impresión. Había una impresión que estaba en curso y bueno, acá voy a ver algunos datos que me está marcando la pantalla. A la izquierda tengo la temperatura del inyector de plástico. Bueno, está a 20 grados en este momento. Y acá estaría la temperatura que yo le estaría enviando por mensajes. Si yo quisiera imprimir algo, yo le tengo que pasar los datos de a qué temperatura tiene que estar. Bueno, en este momento, como no hay nada, esto está en cero. Esto es la temperatura de la plataforma. En este caso está a 20 grados. También está en cero. Acá me está diciendo la posición del eje X, del eje Y y del eje Z. En este momento, posición desconocida. Y acá abajo, en esta barra, es el tiempo de impresión o el tiempo que falta para imprimir. Bueno, si yo quisiera hacer algún trabajo o calibración, lo voy a hacer con este pulsador. Acá tengo información, preparar, control, menú CD, información de la impresora. Vamos a ver primero a preparar. Hago clic, o sea, yo voy girando la perilla y cada vez que acciono algo, tengo que presionar sobre el pulsador. Voy a poner llevar a origen. ¿Qué es llevar a origen? Es poner todos los ejes en la posición 0. Me pongo ahí, hago clic y voy a ver cómo se empiezan a accionar los motores. Va a la posición 0, va a la posición 0 de la plataforma y ahí empiezan a trabajar los dos motores, como ven, y el eje Z está bajando hasta llegar la plataforma, el cabezal casi a tocar la plataforma o el espesor de una hoja de papel. ¿Cómo regulamos eso? Con este tornillito que está acá, que acciona sobre un interruptor que tiene acá abajo. Después, cuando lleguemos a esa parte, vamos a aprender a calibrar una impresora. Bueno, ahí la puse en 0. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Bueno, voy a preparar nuevamente. Mover ejes. Y acá yo podría mover un eje. Por ejemplo, mover el eje Z solamente, que es la altura. Y acá puedo moverlos de 10 milímetros, 1 milímetro o 0,1 milímetro. Yo lo voy a mover en este caso de a 10 milímetros. Bueno, y voy a aumentar, en este caso voy a girar hacia la izquierda. Ahí estoy subiendo la plataforma 5 centímetros, 50 milímetros. Como ven, está aumentando la altura del eje Z.
50 milímetros. Presiono nuevamente. Bueno, y así podría ser con todos los ejes. Eso me permite, con esto de mover los ejes, después van a ver para poder calibrarlo. Y también podría mover el extrusor, o sea, sacar plástico. Pero ahí tengo que calentar el cabezal antes. Volvemos a preparar, llevar origen, bueno, nivelar la plataforma, que ya vamos a verlo más adelante. Me voy a menú principal, voy a control. Y acá en control yo puedo trabajar sobre la temperatura, sobre el filamento. Después vamos a ver cuáles son estas funciones. La temperatura, por ejemplo, yo podría poner una temperatura determinada en la boquilla, o en la plataforma, si lo quiero hacer manual. Vamos al menú principal y ahora vamos a la tarjetita de memoria. Y acá yo tengo alguna pieza para grabar. Por ejemplo, acá hay un soporte de un motor generador, hay un soporte para un celular, bueno, cualquier cosa que yo elija para imprimir, por ejemplo, soporte del celular. Voy a hacer clic y bueno, fíjense que ya empezó a tomar los datos. 60 grados tiene que calentar el cabezal. Y ya sabe la impresora dónde está el eje X, dónde está el eje Y y dónde está el eje Z. Bueno, acá va a empezar de a poquito a aumentar la temperatura hasta llegar a los 60 grados y después va a empezar a aumentar la temperatura hasta llegar a 200. Y ahí ya comenzaría la impresión. Esas son básicamente las partes de una impresora 3D. Con este videíto y otro material que les voy a estar compartiendo, vamos a tener un poquito más clara los elementos y las partes que componen una impresora 3D de eje cartesiano. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo videíto.